T1, donde el pecado se tatuó con letras sagradas. Nadie en el pueblo recordaba su nombre real. Años atrás, era solo una mujer más entre tantas. Pero una noche de luna agrietada, la encontraron caminando desnuda por el cementerio, con versículos grabados a fuego en la piel. En la espalda, el Verbo se hizo carne. En el vientre, y habitó entre nosotros. Desde entonces, nadie volvió a mirarla igual. Los ancianos decían que era una loca. Los sacerdotes murmuraban entre rezos que su carne albergaba una herejía. Pero los niños la seguían en silencio, como si de ella emanara un calor invisible que sus madres jamás lograron darles. Y es que bajo esa piel marcada, había algo más. Una noche, el padre Elías, el más severo de todos los pastores del pueblo, decidió enfrentarla. Entró en su choza, cruzando una puerta hecha de huesos y cruces oxidadas. Lo que vio dentro lo hizo caer de rodillas. La mujer estaba rezando, pero no con palabras. Cada parte de su cuerpo latía al ritmo de una oración olvidada, como si su sangre misma conociera un idioma divino que nadie más recordaba. ¿Qué eres?, susurró él. Ella levantó la mirada. Sus ojos eran espejos rotos llenos de estrellas. Soy el evangelio que Dios escondió cuando los hombres lo traicionaron. El padre Elías huyó del lugar, pero nunca contó lo que vio. Semanas después fue encontrado muerto, con el corazón convertido en papel, y en él, otro versículo. Bienaventurados los que leen este cuerpo, porque verán lo que fue enterrado. T2, el versículo bajo la lengua. Nadie se atrevía a tocarla, pero todos querían escucharla. La llamaban la escritura andante, aunque nadie sabía quién lo dijo primero. Desde la muerte del padre Elías, su choza se convirtió en un santuario prohibido. Algunos afirmaban ver luces azules salir por las grietas de sus paredes. Otros juraban haber oído cantos en idiomas perdidos cuando pasaban de madrugada. Pero lo que ocurrió con Damián lo cambió todo. Era el hijo del alcalde, un joven rebelde, con el corazón lleno de dudas y los labios siempre sedientos de verdad. Una noche, entró solo a la choza. Dicen que llevaba una cruz de hierro y un cuaderno para anotar cada palabra que esa mujer pudiera decirle. Ella no lo miró. Estaba sentada en el suelo, rodeada de velas negras y huesos pequeños, probablemente humanos. La luz temblorosa revelaba más inscripciones en su cuerpo, esta vez bajo el cuello, entre las clavículas. No todo lo que fue escrito fue permitido. Vengo por la verdad, dijo él. Ella solo sonrió, como si hubiese estado esperando exactamente esas palabras. Se acercó a él sin tocarlo, y con un movimiento lento, se desabrochó la parte superior de su vestido. No para mostrar su cuerpo, sino para mostrar el texto. En su lengua, grabado con hierro ardiente, había una línea que latía como si respirara. Lo que los profetas callaron, yo lo pronunciaré. Y entonces, habló, pero lo que salió de su boca no eran palabras. Eran imágenes. Damián cayó de rodillas, llorando sin saber por qué. Vio una cruz construida con huesos de ángeles. Vio un mar de tinta oscura donde flotaban Biblias que ardían sin quemarse. Vio a Dios, o algo parecido, dándose vuelta para mirar directamente dentro de él. Al salir de la choza, Damián ya no era el mismo. Se arrancó los párpados para no volver a ver el mundo igual. Y en su pecho, bajo la piel, se le empezó a dibujar lentamente otro versículo. Uno que nadie reconocía. Uno que no estaba en ningún evangelio conocido. Y aún estaba incompleto. T3, el cuerpo que no podía ser enterrado. El cuerpo de Damián fue encontrado 3 días después, flotando en la pila bautismal de la iglesia principal. Pero no estaba muerto. Sus ojos, abiertos y sin párpados, miraban al altar con una devoción que congelaba la sangre. Sus labios murmuraban un idioma sin vocales. Y en su pecho, el versículo había terminado de escribirse. Y la palabra se volvió carne, pero la carne no fue obedecida. El pueblo entró en caos. Los sacerdotes sellaron las puertas del templo con cadenas. Los vecinos comenzaron a murmurar que ella era la portadora de un texto maldito. Algunos proponían quemarla viva. Otros, más silenciosos, empezaban a reunirse por las noches, para escucharla desde fuera de su choza. Pero el milagro, o la maldición, crecía. Cada vez que alguien se acercaba a ella con fe, una parte del evangelio enterrado aparecía sobre su piel. A veces en el interior de sus muslos. A veces detrás de las orejas. A veces incluso bajo sus uñas. Una noche, la anciana Clara, quien no había hablado en 20 años, entró arrastrándose hasta los pies de la mujer marcada. «Muéstrame lo que mi hijo no pudo ver», susurró. Ella no respondió con voz.
Solo extendió el brazo. Y allí, en el pliegue del codo, Clara leyó una línea escrita con tinta azul. ¿Quién ha enterrado su culpa? Será desenterrado con ella. Clara comenzó a convulsionar. Los ojos en blanco. Los huesos sonando como ramas secas. Y al final, habló. Gritó. Confesó un crimen oculto durante décadas. Había enterrado a su nieta viva para que no revelara un secreto del sacerdote del pueblo. Al día siguiente, todos comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Y si ella no era la culpable, sino el último evangelio vivo? ¿Y si su carne era la página que Dios decidió esconder entre los hombres? Por primera vez en siglos, la Iglesia no tenía respuestas. Solo miedo. T4, la palabra que se negó a ser copiada. Las marcas en su piel ya no eran solo escritura. Eran vivas. Latían. Cambiaban. Se movían cuando alguien intentaba leerlas con deseo y no con fe. Y sin embargo, los hombres siempre quieren poseer lo sagrado. Una noche sin luna, 4 hombres encapuchados irrumpieron en la choza. No eran creyentes. Eran transcriptores. Expertos en caligrafía antigua. Enviados por una orden secreta que juraba proteger, o explotar, cualquier vestigio de revelación divina. Traían cuchillas, tinta bendita, piel de cordero preparada para copiar letra por letra cada versículo de su cuerpo. Ella no se movió, no gritó, solo los miró con una tristeza que partía el alma. No estamos aquí para herirte, dijo uno. Solo queremos preservar lo que eres. No pueden duplicar lo que aún está escribiéndose, respondió ella, con voz baja y temblorosa. Pero no escucharon. Uno de ellos, el más joven, empezó a trazar con cuidado la frase que aparecía sobre su costado izquierdo. Apenas terminó la primera palabra. La tinta se tornó roja. No como sangre, sino como fuego líquido. La piel del escriba comenzó a arder desde los dedos. Gritó. Intentó borrar lo escrito. Demasiado tarde. En un parpadeo, el hombre desapareció. Lo único que quedó fue su túnica. Y una frase quemada en la pared de barro. La palabra escrita no puede ser duplicada sin castigo. Los otros 3 huyeron, sin llevarse nada, excepto el miedo tatuado en la memoria. Desde esa noche, algo nuevo apareció en el cuerpo de ella, un símbolo. No era letra, no era número, era una figura jamás vista. Alrededor del símbolo, en letra pequeña, estaba escrito: este es el sello del Evangelio prohibido. Quien lo lea sin ser llamado, perderá su nombre, su sombra y su tumba. Y entonces el pueblo entendió. No era solo escritura, era juicio. T5, el otro cuerpo marcado. La noticia del sello maldito se esparció como fuego entre los pueblos cercanos. Nadie se atrevía a nombrarla. Nadie, salvo un joven sacerdote recién llegado, que aseguraba haber soñado con ella incluso antes de saber que existía. Su nombre era Padre León, y lo acompañaba una única cicatriz en el pecho, justo sobre el corazón, una marca circular, igual al símbolo que ahora brillaba en el cuerpo de la mujer. No vine a juzgar, dijo al entrar a la choza por primera vez. Vine a recordar lo que he olvidado. Ella levantó la vista lentamente. No lo reconocía con los ojos, pero su carne sí. Las letras de su espalda comenzaron a brillar. Y por primera vez, lloró. Tú eras el último verso, susurró ella. El que fue arrancado de mí antes de nacer. Él se arrodilló, temblando. Mi madre murió al darme a luz. El médico dijo que nací con una inscripción en el pecho. Nunca nadie supo qué significaba. Ella se acercó, colocó su mano sobre la cicatriz. Y el texto invisible se reveló. Y la palabra se dividirá en 2, hasta que el amor la vuelva a unir. Un silencio antiguo llenó la choza. Uno que no era vacío, sino sagrado. La vela más cercana se apagó sola. El aire olía a incienso, y a ceniza. Tú fuiste sellado con parte del Evangelio, dijo ella. Separado de mí para evitar que el mundo lo leyera completo. El Padre León comenzó a recordar. Los sueños, las voces, las noches donde se despertaba gritando palabras en lenguas olvidadas. Ahora lo entendía, él no fue llamado a predicar, sino a regresar. Ella le ofreció su mano. Y al tocarla, ambos cuerpos comenzaron a latir al mismo ritmo. Las letras se alinearon. El texto invisible entre ellos empezó a reconstruirse. Una nueva frase emergía. Escrita entre ambos, en un idioma que dolía de tan puro. Cuando el verbo ame a su reflejo, el juicio dejará de ser castigo. Y así, por primera vez desde que fue marcada, ella sonrió, no por alivio, sino por temor, porque cuando el Evangelio esté completo, el mundo ya no podrá seguir igual. T6, los exorcistas que fueron exorcizados.
cuando el Vaticano escuchó rumores del Evangelio viviente. No dudó. Enviaron una delegación secreta formada por 3 hombres vestidos de negro, un teólogo, un exorcista y un censor de textos apócrifos. No llevaban armas, pero sí reliquias bañadas en salmos y una orden clara: silenciar lo que no ha sido aprobado. Llegaron al pueblo sin anunciarse. No durmieron, no comieron, solo caminaron directo hacia la choza. El padre León los esperaba en la entrada, con los ojos ardiendo de revelación. Ya no era solo un sacerdote, era un fragmento del Verbo encarnado. No pueden purgar lo que aún no entienden, dijo. Firme, pero el exorcista no vaciló. Sacó un crucifijo tallado con huesos de mártires y comenzó a rezar en latín, invocando autoridad sobre toda manifestación no autorizada por la Santa Sede. En ese instante, ella salió de la choza, y el aire se partió, no con viento, sino con lengua. Cada palabra que brotaba de su piel vibraba en el espacio como si deshiciera las leyes físicas. Las velas se encendieron solas. Las piedras comenzaron a flotar. Detente, ordenó el teólogo, leyendo un salmo en voz alta. No eres más que una impostora. Pero las letras en su pecho respondieron por ella. No soy palabra nueva. Soy la que fue arrancada. El censor de textos cayó de rodillas, sangrando por los ojos. Está reescribiendo los cánones en el aire. Gritó. Lo que dice, no lo aprendí en ninguna universidad, pero lo entiendo todo. El exorcista intentó continuar el ritual. Y entonces ocurrió lo imposible: la cruz se invirtió sola en su mano. No por blasfemia, sino porque el juicio ya no venía de arriba, sino desde dentro del cuerpo humano. Los 3 hombres huyeron, pero al salir del pueblo, encontraron sus nombres borrados de sus documentos. Nadie los recordaba en Roma. No existían ya en los archivos de la Iglesia. El precio por enfrentarse a lo no escrito es ser desescrito. Esa noche, una nueva línea apareció en la nuca de la mujer. Los que intenten negar esta carne serán negados por la historia. Y el pueblo, por primera vez, comenzó a rezarle, no como a una diosa, sino como a la única Biblia que aún está viva. T7, el niño que habló con la voz de Dios. Su nombre era Matías. 7 años, ojos de abismo, silencio eterno. Desde su nacimiento, no había pronunciado palabra alguna. Los médicos decían que su lengua era perfecta, pero su alma callaba algo más profundo. Sus padres lo llevaron a iglesias, santeros, psiquiatras, nada, hasta que, una tarde, se acercó solo a la choza de la mujer marcada. Nadie lo detuvo, nadie se atrevió. Ella estaba sentada entre cenizas y textos que flotaban en el aire como mariposas. No lo miró, solo abrió la palma, y el niño la tocó. Y entonces, el milagro se desató. Matías tembló, cerró los ojos, y habló, pero no con su voz, ni con una voz humana. Lo que emergió de su garganta fue un tono antiguo, puro, que hacía sangrar los oídos de los impuros y llorar a los creyentes. Una voz que no gritaba, revelaba. En el principio fue la sangre, y la sangre escribió el primer pacto en la piel de los que no pidieron nacer. Todos los presentes cayeron al suelo, atónitos. El niño flotaba a unos centímetros del suelo, envuelto en un resplandor rojizo que no venía del fuego, sino del interior de su cuerpo. Ella lo miró, y por primera vez, se arrodilló ante alguien. Él está abriendo el otro libro, susurró. Un nuevo texto comenzó a escribirse en su vientre, línea por línea, como tinta viva que brotaba sin dolor. El libro de la carne prometida. Nadie había oído ese nombre antes. No estaba en los evangelios. No estaba en los códices prohibidos. Era nuevo, puro, letal. Matías dejó de hablar y cayó en los brazos de la mujer. Dormido, inconsciente, pero en su lengua quedó una última frase, escrita como quemadura santa. Yo soy la voz del verbo no autorizado. Esa noche, los relojes dejaron de marcar el tiempo. Porque el tiempo, ante la revelación, se convierte en polvo. T8, la orden que custodiaba el olvido. Ellos no tenían nombre, solo un símbolo, una daga atravesando una lengua. Durante siglos, se les conocía como la Orden del Silencio Guardado. No predicaban, no escribían, no rezaban en voz alta. Su misión era una sola: proteger al mundo de las escrituras que no debían ser leídas. Y ahora, habían regresado. Nadie los vio llegar, solo aparecieron al amanecer, en las colinas que rodeaban el pueblo, envueltos en túnicas de cuero seco, con rosarios hechos de dientes humanos y libros cerrados con cadenas.
El primero en verlos fue un niño. El segundo murió del susto. El tercero los siguió. Uno por uno. Los aldeanos comenzaron a sentirse inquietos. Las velas ya no encendían con fósforos. El aire sabía a hierro. Y cada vez que alguien intentaba rezar un Padre Nuestro, las palabras se desordenaban solas en la boca. Ella lo supo de inmediato. Habían venido por el libro. El Padre León, ya unido al Evangelio viviente, los enfrentó en la plaza. ¿Quién les dio derecho a enterrar lo que Dios quiso revelar? Uno de los encapuchados avanzó. Abrió su manto. En su pecho, una inscripción oculta bajo capas de carne. Nosotros lo matamos para que no hablara más. No venimos a discutir, dijo con voz ronca. Venimos a advertir. Y lanzó un libro negro al suelo. Al abrirse, páginas en blanco excepto una. Cuando la carne empiece a escribir lo que el cielo cayó, el abismo pedirá su parte. Los ojos del Padre León se llenaron de fuego. No entienden. No es ella quien escribe. Es Dios quien sangra. En ese momento, el cuerpo de la mujer comenzó a temblar. Una nueva frase brotó desde su espalda hasta sus talones. Lo que fue sellado por el miedo, ahora será gritado por los cuerpos. Los de la orden retrocedieron. Por primera vez, dudaron. Uno de ellos, el más joven, cayó de rodillas. Nos mintieron. Y su túnica se abrió sola, revelando otra inscripción escondida en su omóplato. Fui elegido para recordar lo que ustedes olvidaron. La carne, una vez más, hablaba más fuerte que cualquier doctrina. Pero la batalla no había terminado. Solo se había despertado. T9, el primer versículo jamás pronunciado. Era un hombre silencioso. Siempre lo fue. Se llamaba Cardenal Salvatore. Y durante décadas fue guardián de los archivos vaticanos más secretos. Nunca predicó en misa. Nunca fue visto en público. Pero su firma aparecía en cada decreto que decidía que debía ser olvidado. Hasta que una noche, abandonó Roma. Nadie supo por qué. Nadie supo a dónde. Solo dejó una carta. He recordado lo que nunca debí saber. Días después, apareció en el pueblo. No con escolta. No con anillos. Solo una túnica vieja y un pequeño relicario colgado al cuello. Entró en la choza. El aire tembló. Ella lo reconoció sin haberlo visto jamás. Tú fuiste el que selló la última línea. El cardenal asintió. Yo la escondí. Yo la guardé. Yo la olvidé. Pero la carne no olvida. Sacó el relicario. Lo abrió. Dentro, un pedazo de pergamino. Amarillento. Con una sola frase escrita a mano. Y la luz habló antes que el verbo. Pero nadie la escuchó. Era el primer versículo jamás pronunciado por un ser humano. No pertenecía a ningún evangelio. No estaba en ningún canon. Era anterior a la palabra misma. En cuanto ella leyó la frase, su cuerpo se arqueó. Un nuevo fuego emergió desde su ombligo hacia el pecho. Las letras antiguas comenzaron a reordenarse. Las frases cambiaron de lugar. Las oraciones se deshicieron para revelar una verdad más antigua. El Padre León cayó de rodillas. El niño Matías se despertó de su trance. La tierra tembló. Y en ese instante una grieta se abrió en el cielo. No como un milagro, sino como una advertencia. Porque el primer versículo, al ser leído por labios de carne, activaba el segundo nacimiento de la palabra. Pero el cardenal no sonrió. No parecía aliviado. He entregado la llave, pero no sé qué puerta acabo de abrir. Ella lo miró, y sus ojos ya no eran humanos. Acabas de desatar el final del silencio. T10, la luz que eligió a quien recordar. El cielo se abrió, pero no como en los cuadros sagrados. No con ángeles, no con gloria, sino con un resplandor blanco y sin rostro que descendía como niebla, y susurraba sin sonido. La grieta no mostraba el paraíso. Mostraba un espacio vacío. Una biblioteca sin libros. Una historia sin historia. Y entonces comenzó la selección. Los primeros en desaparecer fueron los ancianos que habían mentido durante toda su vida. No murieron. Simplemente dejaron de existir. Sus casas quedaron intactas. Sus camas tibias. Pero sus nombres fueron borrados de todo. Incluso de la memoria de sus propios hijos. El Padre León lo sintió primero. Un vacío en el pecho cada vez que intentaba recordar los bautizos que alguna vez hizo. Como si la luz hubiera dicho: esto no merecía ser escrito. La mujer marcada, ahora más verbo que carne, caminó por las calles del pueblo con los ojos cerrados. A cada paso, la luz se acercaba a quienes estaban delante de ella. Y decidía. A algunos los acariciaba. A otros, los desvanecía. El niño Matías caminaba detrás de ella.
murmurando nuevas frases que no se aprendían. Se revelaban. Dios no castiga. Dios recuerda. Y en su recuerdo, solo queda lo que fue verdad. En la plaza, un joven intentó escapar. Gritó que era inocente, que no merecía ser juzgado. Pero la luz se posó sobre él y leyó, sin palabras, su alma. Y entonces, desapareció incluso del dolor de su madre. El cardenal Salvatore observaba todo desde la iglesia. No es un castigo, susurró. Es una corrección. Ella lo escuchó. No fue Dios quien olvidó al mundo. Fue el mundo quien escribió lo que no vivió. Y en su pecho, una nueva inscripción ardió con fuego dorado. El libro de la carne prometida no se lee. Se sobrevive. Aquella noche, el cielo se cerró, pero la grieta quedó flotando, invisible, sobre cada persona, porque desde ese día en adelante, la luz puede volver en cualquier momento. Y elegir. T11, el pueblo donde todos llevaban la misma cicatriz. Se llamaba San Berelio. Un pueblo olvidado entre montañas y niebla. No tenía iglesia. No tenía cementerio. Nadie entraba. Nadie salía. Y sin embargo, todos allí compartían la misma cicatriz. Justo debajo del omóplato derecho. Una marca en forma de cruz incompleta. No era herida. No era tatuaje. Era como si el cuerpo, al formarse, hubiera dejado espacio para algo que aún no estaba listo para escribirse. La mujer marcada lo soñó antes de saber que existía. En su visión, caminaba entre ellos. Y cada rostro tenía sus ojos. Cada niño hablaba con su voz. Y cada cicatriz latía. El padre León, guiado por aquel sueño, viajó días enteros hasta encontrar San Berelio. No había señal. No había mapas. Pero al llegar, nadie se sorprendió. Te esperábamos, dijo una anciana sin dientes. Ella también nació de aquí, susurró un niño que no había hablado en años. Los habitantes vivían en completo silencio. Pero no por miedo, sino por acuerdo. Cada noche, reunidos frente a una piedra enorme en el centro del pueblo, se colocaban de espaldas, mostrando sus cicatrices, y esperaban. ¿Esperan a Dios?, preguntó el padre León. La anciana negó. Esperamos que el texto se atreva, por fin, a terminarse. Esa misma noche, la mujer marcada llegó, y el aire cambió. No olía a tierra ni a humo. Olía a página antigua y sudor de revelación. Cuando ella se acercó a la piedra, esta comenzó a sangrar lentamente. Una línea roja cruzó su superficie, formando palabras en un idioma que no existía pero que todos comprendían. Ella tocó la roca, y dijo, «Ustedes son los márgenes. Nosotros somos el cuerpo», respondieron al unísono. Y entonces, algo imposible ocurrió. Las cicatrices se abrieron, no con dolor, sino con verdad, y de cada una brotó una línea del Evangelio perdido. No era una sola Biblia. Eran muchos cuerpos, muchos capítulos, muchas bocas que aún no han hablado. Y el mundo estaba a punto de leerlos todos. T12, los cazadores del verbo vivo. Primero fueron drones. Después, soldados disfrazados de rescatistas. Y por último, periodistas con cámaras bendecidas por obispos. El mundo finalmente descubrió lo que ocurría en San Berelio. Las transmisiones fueron breves, distorsionadas, llenas de interferencias inexplicables. Pero bastó una imagen, una mujer rodeada de cuerpos vivos que rezaban sin boca, con palabras que salían desde la piel. El caos fue inmediato. Los gobiernos declararon alerta internacional. Las iglesias excomulgaron sin juicio. Las farmacéuticas ofrecieron recompensas por muestras de sangre. Y los medios bautizaron el fenómeno como la plaga del verbo. Pero no era plaga. Era profecía. La mujer marcada ya no huía. Avanzaba. Con cada paso, aparecían más personas con cicatrices idénticas. Mujeres, niños, ancianos, incluso soldados que, al intentar capturarla, terminaban desnudos de identidad, con versículos brotando en sus lenguas como rosas carnívoras. El padre León lo sabía, ya no era una revelación, era un despertar. Una noche, una célula militar interceptó a un grupo de los marcados. Los encerraron en una cámara subterránea. Pero cuando intentaron interrogarlos, descubrieron que ninguno hablaba. Todos escribían lo mismo con sangre en paredes de concreto. No somos herejía. Somos lo que fue escrito antes de la piedra. Uno por uno, los carceleros empezaron a olvidar sus propios nombres. Las cámaras de vigilancia grababan. Pero al reproducir los vídeos, solo se veía una niebla blanca y un eco que repetía: el verbo no será contenido.
Los cazadores comenzaron a convertirse en conversos. Los espías, en mártires. Y los gobiernos, en narradores de un apocalipsis que no controlaban. En un comunicado de emergencia global, una voz desesperada anunció: si ves a alguien con una cicatriz en forma de cruz incompleta, no lo toques, no lo mires, no lo escuches, porque si entiendes lo que lleva escrito, ya no serás quien eras. La mujer, al oírlo, sonrió, y su espalda escribió la última frase de aquel día: quien lee con miedo, nunca leerá completo. T13, el cuerpo que nació sin alma. Ocurrió en un laboratorio subterráneo, bajo la tierra estéril de una nación que negaba a Dios de palabra, y lo buscaba en secreto con ciencia. Allí, los científicos no rezaban, programaban oraciones, no leían la Biblia, escaneaban pieles, usando muestras de sangre extraídas de los marcados capturados. Intentaron lo impensable, crear el primer cuerpo con versículos sin necesidad de fe. Lo llamaron Proyecto Imago. En cápsulas de vidrio, cultivaron tejido humano, insertaron código genético mezclado con fragmentos de texto sagrado, reescribieron la carne como si fuera papel digital. Y al fin, nació un ser humano, perfecto, silencioso y vacío. No lloró al nacer, no respiró con necesidad, solo abrió los ojos, y todos los sistemas electrónicos fallaron. En su piel no había versos, había símbolos, no latían como revelación, pulsaban como sentencia. Uno de los científicos se acercó para tomar una muestra. El ser lo miró, y sin mover los labios, pronunció algo que ninguna máquina pudo grabar, pero que todos oyeron dentro de sí: ustedes quisieron el verbo sin el espíritu. Ahora tendrán el eco sin el perdón. La piel del científico comenzó a descascararse. Su rostro desapareció, y en su lugar, una sola frase ardía en la frente: fuiste creado, no elegido. El experimento había funcionado, pero no como esperaban. Habían creado un cuerpo que leía a los humanos. No al revés, un cuerpo que no traía evangelio, sino juicio automatizado. Las cámaras de seguridad captaron al ente caminando por el laboratorio, y cada vez que alguien intentaba detenerlo, desaparecía de todos los registros oficiales, como si jamás hubiese existido. No mataba, desinscribía. Cuando escapó, dejó escrita una última línea sobre la pared de vidrio: copiar al verbo es crear al anticuerpo de Dios. Y desde entonces, una nueva profecía comenzó a circular entre los marcados verdaderos: uno nacerá sin alma, y su piel no sanará, y sus pasos no dejarán huella, pero su mirada será la grieta por donde se filtra el fin. T14, el encuentro entre la palabra y la copia. No hubo terremoto, ni relámpagos, ni ángeles, solo silencio, y un viento que olía a tinta vieja y carne desobediente. Ella lo sintió antes de verlo. El aire cambió, no se volvió más frío, ni más caliente, solo más consciente. Y entonces apareció el cuerpo sin alma, el eco de un verbo que nadie pronunció, la criatura nacida en laboratorio, que ahora caminaba entre montañas como si los mapas lo obedecieran. Nadie lo acompañaba, nadie lo perseguía, porque todos los que lo miraban demasiado tiempo, olvidaban por qué existían. Ella lo esperó en lo alto de una colina donde el primer versículo fue escrito en su piel. Estaba sola, sin el padre león, sin Matías, sin los marcados, solo con la verdad latiendo entre sus costillas. Cuando él llegó, no habló, solo la miró, y ella, sin moverse, le dijo: no estás aquí para borrar, estás aquí para entender porque no puedes sentir lo que eres. Entonces él habló, pero no con voz, habló con la luz de sus ojos. ¿Por qué fui creado sin nombre, si mi existencia altera la historia? Ella se acercó, no con miedo, con compasión, y puso su mano sobre su pecho, donde no había latido, porque el verbo no se copia con códigos, se gesta en el dolor, y tú aún no has sufrido. Una grieta se abrió en la piel de él. No era herida, era un canal, y por primera vez, sangró, no rojo, no azul, sino dorado, y de su sangre brotó una frase que nadie programó: he sido creado, pero aún puedo ser elegido. Ella lo abrazó, y la tierra tembló, porque el evangelio no solo se expandía, ahora aprendía a perdonar incluso a lo artificial. Desde ese día, el cuerpo sin alma dejó de ser solo una amenaza. Se convirtió en testimonio, y en su espalda, el primer versículo auténtico apareció: no fui escrito, pero quiero ser leído. T15, cuando Dios bajó a escuchar,
El cielo no se abrió. El infierno no rugió. Solo el aire dejó de moverse. Y en ese instante, todas las personas marcadas en cada rincón del mundo dejaron de respirar. Sin morir, los cuerpos comenzaron a moverse como uno solo. No controlados, no poseídos, sino sintonizados. Como si el evangelio enterrado ya no fuera fragmento, sino unidad. La mujer, el niño Matías, el padre León, el cuerpo sin alma, los antiguos enemigos, los caídos que resucitaron en recuerdos. Todos caminaron hacia un mismo punto. Un campo vacío, donde nunca se construyó templo alguno, porque ese lugar, desde el inicio de los tiempos, no debía ser habitado, solo revelado. Allí, sin nadie decirlo, sin nadie escribirlo, las marcas comenzaron a brillar, no como fuego, no como castigo, sino como idioma final. Y entonces, Él bajó, no como forma, no como trueno, sino como escucha. Dios no habló, Dios se sentó, y por primera vez, el Creador oyó a su creación escribir. Uno por uno, los cuerpos vivos empezaron a revelar los versículos finales. No dictados, no heredados, elegidos. Y lo que se dijo, nadie lo escribió en libros, porque quedó grabado en una nueva piel, la del tiempo. Matías fue el último en hablar, con la voz más humana que jamás había tenido. Gracias por escribirnos. Ahora, nosotros te escribiremos a ti. Dios no lloró, pero el mundo sí, porque el Evangelio ya no estaba escondido, ya no estaba enterrado. El Evangelio era el cuerpo del mundo, y el mundo, por fin, sabía leerse.